nombre es Cambronero Arturo Claudio Cambronero, veterano de guerra de Malvinas. Bueno, mi infancia fue una infancia normal, digamos, con padres trabajadores. Mi escuela fue la escuela Arseno en la primaria, parte de la escuela Pizarro. Y bueno, así fui trabajando también en algunos lugares. En la época del sorteo me tocó trabajando en una zapatería, que estamos expectantes ahí en la radio, y después a la noche en el diario, que en ese momento estaba por calle San Martín, y en la vidriera ponían el sorteo, también a buscarnos para asegurarnos bien. Y bueno, mi número de sorteo fue el 962. Disculpa, ¿estaba trabajando en la zapatería el día que estaban sorteando? Sí. Ibas siguiendo el sorteo ahí y escuchás que te sortean, claro, que te dan el número. Por el número de documento, los 3 números últimos de documento. Y fuiste a chequearlo después a la vidriera. Y después fui a chequear a la vidriera del diario. Así que bueno, y así comenzó todo. En el periodo del sorteo, bueno, fue una espera después para la incorporación, que la incorporación fue el 3 de agosto de 1981, que fuimos en tren hasta Puerto Belgrano. De ahí nos llevaron a la base naval, que está en Puerto Belgrano también, y ahí tuvimos 3 meses de intrusión, en lo cual tuvimos de todo un poco, de aprendizaje y no aprendizajes, que nos enseñaban. Después de ese periodo fui al portaaviones ARA 25 de Mayo, y dentro del portaaviones el destino mío fue cubierta de vuelo. A ver, me imagino que en la época del sorteo uno decía, bueno, me puede tocar Fuerza Aérea, Ejército, Armada. Te toca Armada y también te toca toparte con semejante buque. ¿Cuál fue tu reacción cuando te designan al 25 de mayo? Bueno, la reacción fue linda, porque fue así. Cuando empiezan a dar los destinos, el destino mío, me subieron a un camión y me dicen, te toca PM, que era la policía militar. O sea, iba yo y un grupo más de compañeros que estábamos ahí. Pero hubo una contraorden, nos equivocaron de listado, no sé qué es lo que pasó. Nos bajaron, nos pusieron a un costado, subió otro grupo de gente a ese camión y nos dijeron, no, ustedes van al portaaviones ARA 25 de mayo. Y cuando nos dijeron así, bueno, respiramos, porque sabía lo que nos iba a tocar en la policía militar. Así que ahí, bueno, nos pusimos muy contentos, porque ya lo conocíamos al portaaviones. Porque en la época que te daban la intrusión, a la vez te sacaban a conocer. No era que estaba siempre cerrado, porque el orden cerrado que se le decía era de temprano, de las 7 de la mañana hasta a las 2 de la tarde. Ahí se cortaba todo y vos después tenía que lavarte la ropa o algo por el estilo. Bueno, la lavaba, la ponía al sol, cuidándola para que por si la duda te la llevaba otro de lo ajeno. Así que después nos sacaban, íbamos a trabajar a distintos lugares también cuando estábamos en intrusión. Nos llevaban a la iglesia, nos llevaban a las quintas, al frigorífico. Hacíamos muchas cosas después del orden cerrado. Bien, bueno, te designan entonces al portaaviones 25 de mayo, que ya lo conocías previamente por la instrucción, y a una división específica. Sí, que fue la división Víctor, que es la que se trabaja en cubierta de vuelo. En puertos se hace mantenimiento, y navegando trabaja con los aviones y los helicópteros. Yo tuve 2 periodos en la división Víctor, una en el puente señalero y la otra estuve como trinquero y calzador de los aviones y helicópteros. Contame las 2 tareas. El puente señalero está a un costado del portaaviones, en donde te dan un largavista climático para que vos veas con un oficial arriba mirando cómo viene el avión. Si el avión viene con el tren de aterrizaje bajo, si la cola de enganche viene abajo también. Y si no viene una de las 2 cosas, no baja, tenías que avisar directamente para que el avión siga de largo.
que se le decía hacer país. Son Entonces, como la revisión vehicular del claro, avión antes que llegue. nada para... más que vos lo mirabas. Y entonces el avión, si no venía en condiciones, tenía que seguir y dar la vuelta hasta que venía bien. En el aterrizaje, el portaaviones en la parte de... tiene unos cables a lo largo del portaaviones, unos cables, que ahí es donde engancha el avión, que eso sería lo usa de freno. Se estira el cable y lo frena el avión. Después vuelve el cable a su lugar. Esa era la primera tarea que tuve en el portaaviones. Bien. Y después, bueno, después de ahí es como que ya medio me cansé y pedí que me sacaran y me fui a trinquero y calzador, que era mucho más, me gustaba más, porque eso vos trabajabas abajo de los aviones o abajo del helicóptero. Cuando venía el avión había un camioncito que los guiaba, lo ponía en su lugar y vos ibas abajo con señal siempre de los oficiales que te daban la orden cuando vos podías ir abajo. Entonces íbamos con la cadena que tenía un gancho, enganchábamos en el cáncamo que tenía el avión, al cáncamo que estaba en la cubierta de vuelo, en el piso, digamos, del portaaviones. Cada punta tenía el gancho, entonces vos tensabas. Lo tensabas y quedaba bien firme eso. Siempre éramos dos, éramos cuatro, dos para calzar y dos para trincar. O sea, estaban en una zona caliente dentro de las tareas del portaaviones. Claro. Me imagino también una tarea de riesgo. Y sí, porque vos tenías que estar muy atento más que nada con los helicópteros, por la rotación, porque hay un momento que baja el rotor del helicóptero, baja y después se normaliza. Entonces vos tenés que estar atento al suboficial que está adelante, que te hace la seña para que vos avances y ahí vos te puedes meter. Si no, pues te puede cortar al medio. Claro. Igual que cuando los aviones, los A4, que tenían las turbinas, cuando se ponían para despegarlo, que se ponían en la catapulta, ahí se elevaba un paredón, digamos, de hierro por la turbina, porque se le ponía al máximo, es como que si acelerara el auto al máximo, bueno, eso es lo mismo, pero nada más que sale el fuego por atrás de la turbina. Y eso era un peligro, porque a la vez que larga el fuego, larga como un aire que si te engancha en el medio, te tira al medio del mar, más o menos. Entonces todo eso tenía que tener precauciones. Y si en una ocasión tenías algo así, te tenías que dar vuelta o tirarte y agarrarte como tipo gato, para que no te pueda mover. Era todo un riesgo, y más el operativo de noche, con los helicópteros. Bien. Bueno, periodo de instrucción, te designan para cumplir tareas en el 25 de mayo. Nos acabas de contar un poco cuáles eran el tipo de actividades que tenías que realizar, que te habían dado a cargo. Navegaciones. Bueno, navegaciones tuvimos que tuvimos unos 30 días navegando, siempre preparando, o sea, haciendo intrusiones, digamos, en el mar con la flota, con los demás barcos y todo eso. Y después sí, íbamos, salíamos. Lo que pasa es que el portaaviones tenía un calado muy profundo, que no entraba en cualquier puerto. Siempre tenías que quedarte afuera. El único puerto que entraba era en donde estaba la base de Puerto Belgrano, que tenía el calado para que entre. Pero después en los otros no, tenía que tener un calado muy especial cada puerto. O sea que nunca pudimos ir a otros lugares, simplemente navegar nada más En el mar argentino. En el mar argentino. Y me imagino también que al estar en cubierta de vuelo y con la actividad en ese tipo de operaciones, también ustedes los sollados también los tenían abajo, pero permanentemente estaban con las inclemencias del tiempo porque tenían que estar realizando actividades donde estaban los helicópteros, los aviones.
¿Cómo era ese transcurrir diario? Bueno, en épocas normales trabajábamos, éramos en la división nuestra, éramos unos 60 conscriptos más los cabos primero, segundo, pero sí, dormíamos, nosotros estábamos entre medio de cubierta de vuelo, había dos sollados, nosotros teníamos dos sollados, que uno que era todo colimba, el otro era compartido, pero era más fifí, digamos, tenía otro estilo de cama y todas esas cosas. Pero bueno, y yo estaba en el otro, que no estaban malos, que es como se dice, petardo, siempre en el quilombo, siempre en el baile. Así que, nada, pero para mí fue una época linda, yo lo disfruté bien, digamos. Bien, bueno, nos vamos acercando ya a la fecha. ¿Cómo te enterás que se recuperan las islas? Y ahora con el diario del lunes, ¿cómo se vivieron esos días previos que te terminás enterando después que iban a Malvinas, pero en ese momento no sabían? ¿Cómo fueron los aprontes que fueron realizando ustedes, justamente teniendo en cuenta el lugar estratégico que ocupaban dentro del buque? Todos los lugares son importantes, obviamente, pero ustedes en un portaaviones, claro, que tenían que estar ahí. ¿Cómo fueron esos días previos, sin saber, obviamente, ustedes que iban a Malvinas, pero ahora con el diario del lunes, como dije, qué tareas estuvieron realizando y si, obviamente, sospechaban algo o dudaron en algún momento por el tema del movimiento que había, ¿no? Bueno, te retomo un poquito para atrás. Bien. De cuando tuvimos la incorporación. Fue algo después pensando, viste, que cuando pasa todo vos te sentás y empezás a atar cabos con otros compañeros, sí, tenés razón, ajá, mirá, pero había pasado esto también. En la incorporación llegó un momento, antes que nos den los destinos, había un tipo de entrenamiento que llegaba a la noche, se apagaban todas las luces, había órdenes que el que fumaba no podía fumar. Si escuchaban ruido de aviones rasantes, buscar un lugar siempre que tenga un techo o buscar siempre cubrirse. Y tocaba una sirena y al rato aparecían los aviones rasantes. Eso fue en la época de cuando estaban en intrusiones. Bueno, uno dice, bueno, están practicando, no están, menos que pensar que ibas a ir a una guerra, ¿viste? Y bueno, y así, y después, bueno, cuando ya estuvimos en destino, también pasó el tiempo, y por ahí se veía algo medio raro, pero bueno, no le ponía mucha atención, ¿viste? Ya te dedicaba todo lo tuyo. Así que bueno, cuando llega el momento, fue todo, justamente nosotros, yo estaba en la tanda que nos daban una licencia. Teníamos todo armado, todo cambiado ya para salir, y viene un guardia marina, el apellido, no sé si lo puedo decir, sí, por supuesto. Garland, viene él y dice, muchacho, se cortó la licencia, no puede salir nadie. Y lo primero que pensaba, ¿quién se mandó una macana? Porque cuando te cortaban es porque alguno se mandó alguna macana y media grande, porque le corte a todo, ¿viste? Y bueno, y no nos quería decir, ¿qué pasó? No pasa nada, muchacho, se cortó, nomás había una orden que se cortaron la licencia. Y el sollado nuestro tenía el tambucho que salía al hangar, donde iban los aviones cuando venían de vuelo, se guardaban en el hangar, que tenía dos ascensores, el portaaviones, donde bajaban los aviones, los helicópteros y los camioncitos que guiaban los aviones. Un grupo lo seguimos, insistiéndole que nos dijera que por qué motivo no íbamos a licencia. Dice, bueno, muchachos, le voy a decir, tenemos una guerra con Ingla. Eso fue, entonces, bueno, deducimos Inglaterra. Así que bueno, así de esa forma, nosotros, la división nuestra y el grupo que estábamos ahí, nos enteramos de esa forma, porque muchachos que tuvieron también en el portaaviones, algunos no lo sabían.
No supieron hasta, obviamente, hasta el 2 de Claro, abril. hasta el 2 de abril. Y eso cuando le dice eso este suboficial, ¿qué fecha era? Aproximadamente. Y esto fue una semana antes, 2 semanas O sea, antes, claro. más o menos. Así que ustedes tuvieron que guardar silencio, me imagino. Sí, porque aparte no te daba tiempo a nada porque fue corte, cargar víveres, armamento, un montón de factores. No te daba tiempo a nada. Bien, bueno, sale la navegación. Ustedes ya tenían, como dijimos el día de los lunes, ya sabían hacia dónde se dirigían. Claro, nosotros de Puerto Belgrano partimos el 28 de marzo. Salimos rumbo a la recuperación de Malvinas. Y ese 2 de abril, cuando anuncian por los parlantes, me imagino, del buque que se habían recuperado las islas. Nosotros fuimos con el acompañamiento que tuvimos también en el operativo Rosario, porque el portaaviones era el buque insignia de la Armada, lo cual fuimos hasta allá, hasta Malvinas, que quedamos a 35 kilómetros más o menos de la costa de Malvinas. Y después de ahí, bueno, se estuvo navegando de un lado para el otro, se navegaba en círculo, hasta que aparece la flota de ellos. Bien. También hay otros camaradas tuyos que entrevistamos del portaaviones 25 de mayo que habían cumplido también tareas ahí sobre cubierta y le preguntamos, obviamente lo que te vamos a preguntar a vos, porque es algo muy importante que también hubiera podido haber cambiado, como dicen muchos, el curso de la guerra. Entre el 1 y el 2 de mayo, el grupo de operaciones del portaaviones, junto con el grupo de operaciones de el crucero Belgrano, planean un ataque a la flota británica. Contanos cómo viviste vos, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que estuviste en cubierta de vuelo de un portaaviones que tiene que ver justamente con preparar todo para poder atacar. ¿Cómo se vivieron esos días? Entre el 1 y el 2 fue, ¿no? Sí. Nosotros fuimos seguidos con el submarino nuclear Esparta primero. Ese fue el que nos seguía a todos lados y daba la información a otro submarino nuclear. El ataque estaba previsto, si no me equivoco, era para el 2 de mayo, que a la madrugada los ingleses habían sacado un avión del Sea Harrier, a reconocer porque había perdido contacto con el portaaviones, con el 25 de mayo, para detectar dónde se encontraba la flota. Y bueno, cuando lo detectan a nosotros, porque ellos pensaban que al amanecer iban a ser atacados, por un lado por nosotros y por el otro lado con el Belgrano. Y bueno, no, hubo una contraorden, no sé qué pasó, que no se llevó a cabo. Yo calculo que primero porque el portaaviones había roto caldera, una de las calderas se había roto. No había viento, porque para que despeguen los aviones tienen que tener la velocidad y viento, porque si no, no pueden despegar los aviones. Porque como es tirado por catapulta, entonces necesita la velocidad del portaaviones, que el portaaviones tenía unos 25 nudos, que sería unos 45 kilómetros por hora, la velocidad que tenía, porque era un bicho de 20.000 toneladas que tenía de peso. Aparte de eso, tenía 212 metros de eslora, que es el largo, 26 de manga, el ancho, y la altura de la línea de flotación, calculo yo, hacia arriba, equivalía a un edificio de 13 pisos. Una bestia. Y bueno, a raíz de eso, el Esparta nos deja y se nos pone a buscar el Splendid. Entonces, el Splendid nos empezó a seguir y cuando detecta que nosotros vamos rumbo para lugares más playos, porque en los
submarinos nucleares no pueden ir a tan baja, que no tenga profundidad el mar. No se pueden mover casi, digamos, no les sirve a ellos tienen que tener profundidad. Y en este caso nosotros teníamos el segundo comandante que era submarinista, que en eso sabía un montón, que un poco gracias, calculo que al segundo comandante también zafamos un poco, que buscó la costa un poco más playa. Cuando ven eso ellos, se dedican al Belgrano, porque una de las nosotros éramos una pinza para ellos, el portaaviones por un lado, el Belgrano por el otro. Cuando ellos detectan eso, dice, en una de las tenazas tenemos que cortar, un brazo hay que cortar. Entonces lo cortaron al Belgrano, lamentablemente, que me da mucha tristeza porque quedaron muchos amigos y compañeros, porque te hace de amigo también allá. En ese regreso, luego de ese ataque que no se terminó de realizar, en esto de la amenaza permanente de los submarinos británicos, zafarranchos de combate, o por lo menos vos que estabas en cubierta, también había aviones antisubmarinos. ¿Cómo era la actividad del portaaviones? De acuerdo al lugar donde vos estabas, que estabas ahí en la zona caliente, por así decirlo. Y la actividad del portaaviones era, nosotros nos dividimos en dos grupos, diurno y nocturno. Yo estaba en el nocturno, pero después llegó un momento que hacíamos rotaciones. En el nocturno salían los aviones, que son antisubmarinos, que era el Tracker y el helicóptero Sikkim, que tienen cable con la bocha, lo tiran y detectan, porque el portaaviones no tenía para detectar submarinos. Entonces salía el Tracker o salía el helicóptero a detectar por dónde andaban los submarinos de ellos. Y se trabajaba de noche, como te decía, con mucho cuidado cuando venían los helicópteros o venían los aviones. Por ahí salían los A4 para ver si había algo, pero salían con los misiles o las bombas. Y teóricamente cuando sale el avión tiene que volver vacío, pero lamentablemente no volvían vacío, volvían con las bombas y por ahí era un peligro porque se pueden despegar. Y al enganchar los movimientos que tiene el avión, por ahí es un peligro porque se puede desprender la bomba. Mira, ese dato no lo habían comentado anteriormente. Claro, una vez que sale un avión para atacar y va cargado, lo ideal es que descargue todo eso, porque a la vuelta aterrizar sobre el portaaviones no es lo mismo aterrizar que despegar. El problema... Que venga y aterrice equipado nuevamente. Claro. Eso es lo que me dieron a entender a mí, estando ahí en cubierta de vuelo. Bien. Bueno, retoman las operaciones ya sobre las márgenes del mar argentino, dentro más cercano al continente, tratando de escapar de los submarinos. ¿Cuánto tiempo están de operaciones hasta que terminan llegando a Puerto Belgrano y desembarcando? Y nosotros la guerra para la Armada, para mí termina cuando hunden al Belgrano, porque después no tenía sentido del portaaviones que iba a ser una masacre total, porque el portaaviones, más de que llevaba armamento, llevaba combustible, porque por ahí abastecía, un solo fósforo y lo hundíamos nosotros mismos, porque era terrible el bicharraco ese, tenía de todo. Así, pero completito. Sí, bien completo. Bueno, a pesar de los años que tenía. Claro. Bien, regresan entonces a Puerto Belgrano. ¿Te acordás más o menos qué fecha? Y fue después del 2 de mayo. Bien. Porque después del 2 de mayo quedamos navegando ahí un par de días más, pero con una caldera rota, ya no tenés casi como para defenderte, porque ya los aviones no podían salir. Entonces desembarcan los aviones, los mandan a Espora y salían del territorio. Así que los aviones que estaban sobre la cubierta del 25 de mayo, cuando el portaaviones vuelve a puerto,
esos aviones van a la base. Claro, Tora, vuelven, pero para salir de ahí. y siguen operando desde Claro, la base siguen operando en desde la tierra. base, por eso, porque la estrategia era de que el portaaviones esté entre el continente y Malvinas. Iba a ser una pista flotante para los aviones, porque los A4Q, si salían del continente, llevando poco armamento con un tanque de reserva, llegaban bien a Malvinas, pero el problema era regresar. Entonces se sacaban los tanques de reserva, se ponía más armamento, entonces podían salir y volver al portaaviones, que cosa que no se llevó a cabo tampoco. Uno puede armar, pero después va cambiando todo sobre la marcha también. Así es. Son todas estrategias. Bueno, regresás y cuánto tiempo más quedás cumpliendo el servicio militar en la base y cómo volvés a Santa Fe. ¿Cuándo, mejor dicho, más que cómo? ¿Cuándo volvés a Santa Fe? No, y allá se cumplieron los 14 meses, porque la Marina era 14 meses. O sea, me incorporaron el 3 de agosto y el 1 de octubre, el 3 de agosto, perdón, de 1981 y el 1 de octubre de 1982 nos dieron la baja. Bien. ¿Volvés a Santa Fe? Volvimos a Santa Fe, volvimos en tren después nos bajamos y vinimos a dedo, con la gente que te preguntaba, que quería saber, hasta que llegamos a Santa Fe, estuve unos días, me incorporé al trabajo porque en ese tiempo estaba la ley que te tenían que guardar el trabajo, porque hubo dos etapas, una que te tenían que guardar el trabajo y te tenían que pagar medio sueldo cuando estaba en el servicio. Bueno, se sacó el de pagar medio sueldo, pero quedó el de que tenían que reservarte tu trabajo. Así que bueno, volví al trabajo que estaba trabajando en la privada, en la zapatería. Trabajé hasta el año 89, renuncié para ingresar a la provincia. Bueno, la provincia se me hacía difícil para entrar. Había armado un expediente yo solo. Y bueno, no podía entrar. Me llegaban que en ese tiempo se usaban mucho los telegramas de casa de gobierno que te mandaban y siempre te pedían que tenías médico, enfermero, todo con título allá arriba, universitario y más allá, ¿viste? Y bueno, hasta que un día un muchacho me dice, mirá, tenemos un contacto para poder entrar en la imprenta oficial. ¿Te quería anotar? Bueno, sí, anotame, le digo, no hay problema. Y bueno, me anotó, había armado un expediente de 4 y bueno, estuvimos esperando, peleando ahí, golpeando las puertas, que antes era más accesible, ahora no, ¿viste? Ahora todo online, no, perdiste con los expedientes. La virtualidad. Sí. Y bueno, llegó el momento, salió el expediente, a mí me salieron los dos juntos, el que yo había presentado mal de la imprenta, así que no sabía qué hacer, entonces entré a preguntar. Le digo, ¿qué pasa si yo no acepto ir a la imprenta? Y si vos no vas a la imprenta, no pasa nada, pero tenés que buscar a otro para poner en el expediente, pero ¿qué es lo que pasa? Vuelve todo de foja cero, no es que van a entrar ahora. Entonces tenía que volver todo para atrás, iba a pasar 1 o 2 años más, entonces digo, no, me quedo con la imprenta. Y una mujer cuando estaba ahí en casa de gobierno, me dice, ¿te puedo hablar como mamá? Sí, le digo. Dice, no vaya al primer expediente, me dice. Porque el primer expediente era, no me acuerdo cómo era el nombre que tenía, que era para mantenimiento, que antes lo hacía la provincia, mantenimiento de la escuela, de ir a pintar, se rompió un banco, tenía que hacer de carpintería, mantenimiento en casa de gobierno, que después eso desaparece y privatizaron todo. Me dice, andate a la imprenta, que la imprenta va a tener futuro, me dice, allá va a estar bien. Bueno, le digo, está bien. Y aparte ya había decidido yo de ir a la imprenta porque si no perjudicaba a los otros 3 compañeros que iban en el expediente conmigo. Claro. Así que bueno, en el 93 entré en la imprenta oficial, estuve ahí y en el 2006 renuncié para entrar a PAMI. Bueno, no tuviste ese bache que tuvieron muchos entre que volvieron de la guerra y conseguir trabajo,
fue para muchos un karma, ¿no? En este caso vos tuviste cierta regularidad más allá de haber cambiado de trabajo y de rubro, tuviste una continuidad, por así decirlo. Sí, gracias a Dios sí. No tuve los baches de tener problemas de conseguir trabajo. Si bien cuando yo renuncio, ahí tuve un bache, pero no que me rechazaban de trabajo, sino no se podía conseguir, por ahí conseguía. Eso era lo de menos, pero los que más problemas tuvieron los veteranos compañeros de otros lugares, más que nada que Buenos Aires, que se presentaban a buscar trabajo orgulloso de decir soy un excombatiente, pero te cerraban la puerta. Cuando vos decías excombatiente te cerraban la puerta, pues te trataban de tirabomba. Hay algo que hoy contabas que también viene al caso y es importante señalarlo. No tuviste esos problemas que, volvemos a repetir, muchos tuvieron cuando volvieron de Malvinas por los prejuicios y los estereotipos que los marcaban como veteranos de guerra y no los querían tomar. Sin embargo, estuviste, apenas volviste de Malvinas, muy activo para empezar a organizarse en torno a los veteranos, a la organización de los veteranos. Sí, o sea, yo no participaba en ningún lugar porque lo desconocía. Hasta que un día un veterano que ya falleció, Tripiquio, yo trabajaba en la zapatería todavía, nos pusimos a charlar, que había ido a acompañar al hermano a comprar zapatos y nos pusimos a charlar. Porque él trabajaba en Casa de Gobierno y ya nos conocíamos medianamente porque ya sabía que yo era veterano y él también por el tema que él no trabajaba. Nos pusimos a charlar y me dice, che, ¿por qué no te arrimas a las reuniones que hacemos? Los veteranos nos estamos juntando. Me dice, estaría bueno que te sumé. ¿Y qué día se juntan? Le digo, los martes, me dice, ahí enfrente de la Plaza España. Bueno, dale, le digo. El martes que viene me arrimo a la reunión, no hay problema. Me gustaría. Y bueno, fui al martes siguiente. ¿Año aproximado de eso? Ahí me mataste, porque yo para los años... Pero década, mediados, fines de los 80... Sí, fue después después del 82, ponerle 84, 85 más o menos, porque ellos ya se habían formado casi apenas volvieron del 82, en el 83 más o menos empezaron a armar algo, que ellos empezaron en calle Mendoza, después se trasladaron, y cuando yo fui ya estaban establecidos ahí en frente de la Plaza España, al lado de la Giuseppina, arriba, que alquilaban un local. Bien, bueno, Santa Fe se destaca también por muchos de los logros que permitió la organización de ustedes como veteranos, paralelamente a los que se pudieron también ir jubilando en oficios o en trabajos dentro del Estado, de la actividad privada, pero ha sido una provincia que ha acompañado más allá del signo político la reivindicación de la soberanía, pero también la reivindicación en cuestiones que tenían que darle cobertura a ustedes una vez que volvieron de Malvinas. Como miembro activo, que has participado muchísimo también en ese sentido de ese proceso a lo largo de los años, ¿qué te gustaría destacar y dejar como mensaje, teniendo en cuenta que Voces de Malvinas también busca rescatar y poner de relieve la memoria de los veteranos? Ya ustedes están promediando los 60 años y la idea es dejar también un mensaje en función de la importancia de rescatar la veteranía que supieron constituir ustedes una vez que volvieron de Malvinas, pero también ser veteranos de guerra. ¿Qué te gustaría dejar como mensaje respecto a esas dos cuestiones? El tema de... la población de Santa Fe siempre tuvimos el apoyo. Yo siempre lo sentí de esa forma. Yo tuve muchos años en el centro de excombatientes y se veía el apoyo que te daba, no solo cuando hacíamos, que pedíamos cosas para ayudar a otras personas, donaciones y todas esas cosas, sino afectivamente. Por ahí había gente que se te arrimaba, te ponía a charlar
Y yo siempre lo sentí con el acompañamiento de la población santafesina de esa forma. Por ahí había veteranos que muchos no sabrían hablar, hasta incluso en el día de la fecha tampoco tenés muchos veteranos que quieren hablar del tema, pero si bien lo hace con otros pares de veteranos de guerra, se abren y se vuelcan, pero si no sos par, por ahí ni con la familia lo quieren hablar, es todo un cuestionamiento. Y respecto al reclamo de la soberanía, también, obviamente, continúan usurpadas por los británicos. ¿Cuál es tu forma de querer? No sé si decir la forma de querer, sino cuál es tu posicionamiento hoy, a tu edad como veterano de guerra, respecto a la cuestión de la soberanía, pues te tocó ser parte justamente de aquella generación que fue a recuperarla. Y por los derechos nuestros, que recuperación de Malvinas y que sea por la vía diplomática, porque para mí es lo mejor de seguir reclamándola diplomáticamente, porque una guerra no te sirve de nada, te deja muchas secuelas, pasan muchas cosas y queda mucha gente mal, más allá de lo que pueden fallecer y todo eso. Lo correcto es todo vía diplomática. Bueno, Arturo, ¿algo más que nos quieras decir? No, calculo yo que está todo dicho, o gran parte se pudo decir. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de Voces de Malvinas, por tu testimonio y tu experiencia como veterano. Te agradecemos. Bueno, no, gracias a ustedes también, le quedo agradecido por la invitación y por todo el trabajo que están haciendo, más allá de esto, y también me trae recuerdo del libro que se hizo con nuestro querido y fallecido Adalia, Raúl. El loco Adalia. El loco Adalia. Un recuerdo para él también. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.